La Iglesia es camino porque conduce al Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo, por el camino de la perfecta unidad. Como el Padre y el Hijo son uno, así debéis ser una sola cosa entre vosotros. Jesús ha querido que su Iglesia sea signo e instrumento de la unidad de todo el género humano. La Iglesia logra estar unida porque ha sido fundada sobre la piedra angular de su unidad, Pedro y el Papa, que sucede al carisma de Pedro. Entonces la masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento de la unidad de la Iglesia con el ataque astuto e insidioso contra el Papa. Ella urde las tramas del disentimiento y de la contestación al Papa, sostiene y premia a aquellos que lo vilipendian y lo desobedecen, propaga las críticas y las oposiciones de obispos y teólogos. De esta manera se demuele el fundamento mismo de su unidad y así la Iglesia es cada vez más lacerada y dividida. Hijos predilectos, os he invitado a consagraros a mi corazón inmaculado y a entrar en este mi refugio maternal, sobre todo para ser preservados y defendidos contra esta terrible insidia. Por esto en el acto de consagración de mi movimiento yo os he solicitado renunciar a toda aspiración a hacer carrera. Así podéis sustraeros a la más peligrosa y fuerte insidia usada por la masonería, para asociar a su secta secreta a tantos hijos míos predilectos. Os llevo a un gran amor a Jesús verdad, haciéndoos valientes testimonios de fe, a Jesús vida, llevándoos a una gran santidad, a Jesús camino, pidiéndoos ser en la vida solo evangelio vivido y anunciado al pie de la letra. Luego os conduzco a un gran amor a la Iglesia, os hago amar a la Iglesia verdad, haciéndoos fuertes anunciadores de todas las verdades de la fe católica, mientras os oponéis, con fuerza y coraje a todos los errores. Os hago ministros de la Iglesia vida, ayudándoos a ser sacerdotes fieles y santos. Estad siempre disponibles a las necesidades de las almas. Prestaos con generosa abnegación al ministerio de la reconciliación y sed llamas ardientes de amor y de celo hacia Jesús presente en la Eucaristía, que en vuestras iglesias se vuelva a tener con frecuencia la hora de pública adoración y reparación al Santísimo Sacramento del altar. Os transformo en testimonios de la Iglesia camino, y os hago instrumentos preciosos de su unidad. Por esto os he dado, como segundo compromiso de mi movimiento, una particular unidad con el Papa, por medio de vuestro amor y de vuestra fidelidad, el designio divino de la perfecta unidad de la Iglesia volverá a resplandecer en todo su esplendor. De ese modo, a la tenebrosa fuerza que hoy ejerce la masonería eclesiástica para destruir a Cristo y a su Iglesia, yo opongo el fuerte esplendor de mi ejército sacerdotal y fiel, para que Cristo sea amado por todos, escuchado y seguido, y su Iglesia sea cada vez más amada, defendida y santificada. Sobre todo en esto resplandece la victoria de la mujer vestida del sol y mi corazón inmaculado tiene su más luminoso triunfo. Milán, 17 de junio de 1989 sábado. El número de la bestia, 666 hijos predilectos. Comprended ahora el designio de vuestra Madre Celeste, la mujer vestida del sol, que combate, con su ejército, en la gran lucha contra todas las fuerzas del mal, para obtener su victoria, en la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra el dragón, que trata de llevar a toda la humanidad contra Dios. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra la bestia negra, la masonería, que quiere conducir las almas a la perdición. Combatid conmigo, pequeños hijos, contra la bestia semejante a un cordero, la masonería infiltrada dentro de la vida eclesial, para destruir a Cristo y a su Iglesia. Para lograr este objetivo ella quiere construir un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa Iglesia. La masonería eclesiástica recibe órdenes y poder de las varias logias masónicas y actúa para conducir secretamente a todos a formar parte de estas sectas secretas. Así pues, solicita a los ambiciosos con la perspectiva de fáciles carreras, colma de bienes a los hambrientos de dinero,
ayuda a sus miembros a sobresalir y a ocupar los puestos más importantes, mientras de una manera disimulada, pero decidida, margina a todos aquellos que se niegan a participar en sus planes. En efecto, la bestia semejante a un cordero ejercita todo el poder de la primera bestia en su presencia y obliga a la tierra y a sus habitantes a adorar a la primera bestia. Sin rodeos, la masonería eclesiástica llega hasta construir una estatua en honor de la bestia y obliga a todos a adorar esta estatua. Pero según el primer mandamiento de la santa ley del Señor, solo Dios debe ser adorado y a Él solo se debe tributar toda forma de culto. Entonces se sustituye a Dios por un ídolo poderoso, fuerte, dominador. Un ídolo tan poderoso como para dar muerte a todos aquellos que no adoren la estatua de la bestia. Un ídolo tan fuerte y dominador que hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca sobre la mano derecha o en la frente, de manera que ninguno pueda comprar o vender sin tener esa marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este gran ídolo, construido para ser adorado y servido por todos, como ya os he revelado en el mensaje precedente, es un falso Cristo y una falsa iglesia. Pero, ¿cuál es su nombre? En el capítulo 13 del Apocalipsis está escrito, aquí se requiere sabiduría. El que tiene inteligencia calcule el número de la bestia. Este número representa la cifra de un hombre. Tal cifra es 666. Con la inteligencia, iluminada por la luz de la divina sabiduría, se logra descifrar del número 666 el nombre de un hombre y este nombre, indicado por tal número, es el del Anticristo. Lucifer, la serpiente antigua, el diablo o Satanás, el dragón rojo, se vuelve, en estos últimos tiempos, el Anticristo. El apóstol San Juan ya afirmaba que cualquiera que negara que Jesucristo es Dios, es el Anticristo. La estatua o el ídolo construido en honor de la bestia para ser adorado por todos los hombres, es el Anticristo. Calculad ahora su número 666, para comprender cómo indica el nombre de un hombre. El número 333 indica la divinidad. Lucifer se rebela contra Dios por soberbia, porque quiere ponerse por encima de Dios. El 333 es el número que indica el misterio de Dios. Aquel que quiere ponerse por encima de Dios lleva el signo de 666, por lo tanto este número indica el nombre de Lucifer, Satanás, es decir, de aquel que se pone contra Cristo, del Anticristo. El 333 indicado una vez, es decir por uno, expresa el misterio de la unidad de Dios. El 333 indicado dos veces, es decir por dos, indica las dos naturalezas, la divina y la humana, unidas en la persona divina de Jesucristo. El 333 indicado tres veces, es decir por tres, indica el misterio de las tres personas divinas, o sea, expresa el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces el número 333 enunciado una, dos o tres veces, expresa los misterios principales de la fe católica, que son, L2 la unidad y la Trinidad de Dios, 22 la encarnación, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si el 333 es el número que indica la divinidad, aquel que quiere ponerse por encima del mismo Dios es indicado con el número 666. El 666 enunciado una vez, es decir por uno, expresa el año 666. En este período histórico el Anticristo se manifiesta a través del fenómeno del Islam, que niega directamente el misterio de la Divina Trinidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El islamismo, con su fuerza militar, se desencadena por doquier, destruyendo todas las antiguas comunidades cristianas, invade Europa y solo por una intervención maternal y extraordinaria mía, solicitada fuertemente por el Santo Padre, no logra destruir completamente la cristiandad.
El 666 indicado 2 veces, es decir por 2, expresa el año 1332. 1332. En este período de tiempo histórico el anticristo se manifiesta con un radical ataque a la fe en la palabra de Dios, a través de los filósofos, que comenzaron a dar exclusivo valor a la ciencia y luego a la razón, se tiende gradualmente a constituir como único criterio de verdad a la sola inteligencia humana. Nacen los grandes errores filosóficos que se prolongan a través de los siglos hasta vuestros días. La importancia exagerada dada a la razón, como criterio exclusivo de verdad, lleva necesariamente a la destrucción de la fe en la palabra de Dios. En efecto, con la Reforma protestante se rechaza la tradición como fuente de la divina revelación, y se acepta solo la Sagrada Escritura, pero también ésta debe ser interpretada por medio de la razón, y se rechaza obstinadamente el magisterio auténtico de la Iglesia jerárquica, a quien Cristo ha confiado la custodia del depósito de la fe. Cada uno es libre para leer y para comprender la Sagrada Escritura, según su personal interpretación. De esta manera la fe en la palabra de Dios es destruida. Obra del anticristo, en este período histórico, es la división de la Iglesia, la consiguiente formación de nuevas y numerosas confesiones cristianas, que gradualmente son impulsadas a una pérdida creciente de la verdadera fe en la palabra de Dios. El 666 enunciado 3 veces, es decir por 3, expresa el año 1998. 1998. En este período histórico, la masonería, ayudada por la eclesiástica, logrará su gran objetivo, construir un ídolo para ponerlo en lugar de Cristo y de su Iglesia, un falso Cristo y una falsa Iglesia. Por lo tanto, la estatua construida en honor de la primera bestia, para ser adorada por todos los habitantes de la tierra y que marcará con su sello a todos aquellos que quieran comprar o vender, es la del anticristo. Habréis llegado así al vértice de la purificación, de la gran tribulación y de la apostasia. La apostasia será entonces generalizada porque casi todos seguirán al falso Cristo y a la falsa Iglesia. Entonces será abierta la puerta para la aparición del hombre o de la persona misma del anticristo. He aquí, hijos predilectos, porque os he querido iluminar sobre las páginas del Apocalipsis, que se refieren a los tiempos que vivís, para prepararos conmigo a la parte más dolorosa y decisiva de la gran lucha que se está combatiendo entre vuestra Madre Celeste y todas las fuerzas del mal que se han desencadenado. Valor. Sed fuertes, mis pequeños niños. A vosotros corresponde la misión, en estos años difíciles, de permanecer fieles a Cristo y a su Iglesia, soportando hostilidad, luchas y persecuciones. Pero sois parte preciosa de la pequeña Grey, que tiene la misión de combatir y de vencer al fin a la poderosa fuerza del anticristo. Os formo, os defiendo y os bendigo a todos. Valdragone de San Marino, 28 de junio de 1989. Ejercicios espirituales bajo forma de cenáculo con sacerdotes del MSM de América y Europa. Poseed el testimonio de Jesús, hijos predilectos, con qué amor os miro y cuánto consuela a mi corazón dolorido este vuestro continuo cenáculo, que reproduce aquí la realidad del de Jerusalén. Os recogéis en oración continua, intensa, hecha conmigo. Cuán grata me resulta la liturgia de las horas, el rosario entero que recitáis, la adoración eucarística, la solemne concelebración de la misa, que forma el corazón de todo el cenáculo. Os reunís como hermanos que se aman, se ayudan, para llevar juntos el peso de las dificultades que encontráis. Renováis cada día vuestro acto de consagración a mi corazón inmaculado, en diversas lenguas, y así os unís realmente a todos vuestros hermanos de mi movimiento que se encuentran esparcidos por todas las partes del mundo. Vosotros formáis parte de mi ejército, sois porción preciosa de mi maternal herencia. Poseed el testimonio de Jesús y observad los mandamientos de Dios. Satanás se desencadena contra vosotros porque formáis mi talón, es decir,
la parte más débil y frágil de mí misma y porque sois mi progenie. Así hoy, os incidia fuertemente y se desencades odio contra vosotros con toda clase de tentaciones y de persecuciones. Permaneced serenos. Tened confianza en mí. Estos son los tiempos de la batalla y debéis combatir por mi victoria. Por eso hoy os invito a todos a poseer el testimonio de Jesús. Poseed el testimonio de Jesús en estos tiempos de la purificación, para andar por el camino de la fidelidad a Cristo y a su Iglesia y de una creciente santidad. Entonces así permanecéis en la seguridad y en la paz, en la confianza y en el filial abandono en mí. Poseed el testimonio de Jesús en estos tiempos de la apostasía, para ser fuertes y valientes testimonios de fe. Para esto os invito a estar cada vez más unidos al Papa, a sostenerlo con vuestra oración y vuestro amor, a acoger y difundir su magisterio. Indicaréis así a las almas el camino seguro a seguir para permanecer en la verdadera fe. Conservad el testimonio de Jesús en estos tiempos de la gran tribulación. Han llegado 2 días predichos por el Evangelio y por el Apocalipsis. Las fuerzas del mal, unidas al poder de quien se opone a Cristo, harán grandes prodigios en el cielo y sobre la tierra, hasta seducir a gran parte de la humanidad. Permaneced firmes en vuestro heroico testimonio de Jesús y combatid conmigo contra la fuerza poderosa de aquel que se manifiesta como el enemigo de Cristo. Al final, podréis contemplar con alegría mi gran victoria en el glorioso triunfo de Cristo. Os bendigo a todos, con vuestros seres queridos, las almas que os han sido confiadas, vuestro ministerio sacerdotal, y acojo entre mis manos todas las intenciones de bien que lleváis en el corazón. Rubio Vicenza, 15 de agosto de 1989. Fiesta de María Santísima. Asunta al cielo. Aquí debe mostrarse la constancia de los santos. Hoy miradme a mí, vuestra Madre Celeste, en el esplendor de mi cuerpo glorioso, elevado con mi alma a la gloria del paraíso. Soy la mujer vestida del sol, soy vuestra celestial capitana, soy la reina de todos los santos. Dirigid vuestra mirada a mí como signo de segura esperanza y de consolación, en estos tiempos de la purificación, de la apostasía, y de la gran tribulación. Han llegado 2 tiempos de la lucha y de la mayor conquista por parte del dragón, de la bestia que viene de la tierra y de la bestia que viene del mar. Son por tanto los tiempos en los que se construye una civilización sin Dios y se conduce a toda la humanidad a vivir sin Él. Son los tiempos en que Satanás y las fuerzas diabólicas se hacen adorar por un número cada vez mayor de hombres y así se vuelve más vasta la difusión del culto satánico, de las sectas y de las misas negras. Son los tiempos en los que se construye un ídolo para poner en lugar del verdadero Dios y de la verdadera Iglesia, y este ídolo es un falso Cristo y una falsa Iglesia. Son los tiempos en los que todos aquellos que sigan a este ídolo serán marcados con su sello en la frente y sobre la mano. Son los tiempos en los que los fieles seguidores del Cordero serán sometidos a marginaciones, a persecuciones, a prisiones y a la muerte. Por lo tanto son los tiempos de vuestra constancia. Aquí debe mostrarse la constancia de los santos. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que pertenecen al Señor, ponen en práctica los mandamientos de Dios y permanecen fieles a Jesús. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que serán perseguidos y conducidos al martirio, porque son bienaventurados aquellos que mueren en el Señor, encuentran reposo de sus fatigas y el bien que han hecho los acompaña. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que no adoran a la bestia y no se dejarán marcar con su diabólico sello. En cambio, aquellos que adorarán a la bestia y a su estatua y recibirán su marca en la frente o en la mano, beberán el vino de la ira de Dios, vertido en el cáliz de su terrible castigo, y serán torturados en la presencia del Cordero y de los ángeles santos con fuego y azufre. Aquí debe mostrarse la constancia de aquellos que llevan escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre, porque no han traicionado a su Dios y en su hablar nunca ha habido una mentira y siguen al Cordero donde quiera que vaya.
Aquí debe mostrarse la constancia de todos mis pequeños niños que yo llamo a consagrarse a mi corazón inmaculado, para vivir conmigo los momentos conclusivos de la batalla y de la caída de Babilonia, cuando la viña de la tierra sea vendimiada y los racimos sean arrojados al tonel del prensado, que representa el gran castigo de Dios. Por eso hoy os invito a todos a dirigir vuestra mirada a mí, vuestra Madre Celeste, en el esplendor de mi cuerpo glorioso, para que mi luz os ilumine, mi corazón inmaculado os recoja, mi amor maternal os sostenga para ser, en estos tiempos, valientes testimonios de constancia frente a la Iglesia y a toda la humanidad. Dongo como, 8 de septiembre de 1989 Natividad de la Bienaventurada Virgen María. La marca en la frente y en la mano. Hoy es la fiesta del nacimiento de vuestra Madre Celeste, hijos míos predilectos consagrados a mi corazón inmaculado. Vividla en la alegría y en la paz, en el silencio y en la oración, en la confianza y en el filial abandono. Vosotros sois los pequeños niños de vuestra Madre Niña. Sois parte de mi progenie y pieza clave de mi designio victorioso. Formáis una corona preciosa de pureza, de amor y de humildad en torno a la cuna en la que yo estoy recostada. Dejaos nutrir y formar por mí, dejaos conducir con docilidad por mí, dejaos marcar por mí con mi sello maternal. Estos son los tiempos en que los seguidores de aquel que se opone a Cristo son sellados con la marca en la frente y sobre la mano. La marca en la frente y en la mano es expresión de una total dependencia de quien es marcado por este signo. El signo significa aquel que es enemigo de Cristo, es decir, el anticristo, y su marca cuando es impresa significa la completa pertenencia de la persona asignada al ejército de aquel que se opone a Cristo y lucha contra su divino y real dominio. La marca es impresa en la frente y en la mano. La frente indica la inteligencia, porque la mente es la sede de la razón humana. La mano expresa la actividad humana, porque es con sus manos que el hombre actúa y trabaja. Por lo tanto, es la persona la que es marcada con el sello del anticristo en su inteligencia y en su voluntad. Quien permite ser señalado con la marca en la frente es conducido a acoger la doctrina de la negación de Dios, del rechazo de su ley, del ateísmo, que en estos tiempos, es cada vez más difundido y propagado, y así, es impulsado a seguir las ideologías hoy de moda y a hacerse propagador de todos los errores. Quien permite ser señalado con la marca en la mano es obligado a actuar de una manera autónoma e independiente de Dios, ordenando la propia actividad a la búsqueda de bienes solamente materiales y terrenos. De ese modo sustrae su acción al designio del Padre, que quiere iluminarla y sostenerla con su divina providencia, al amor del Hijo, que hace de la fatiga humana un medio precioso para su misma redención y santificación, al poder del Espíritu Santo que actúa por doquier para renovar interiormente a cada criatura. Quien es marcado en la mano trabaja solo para sí mismo, para acumular bienes materiales, hace del dinero su Dios y acaba siendo víctima del materialismo. Quien es marcado en la mano obra solo para la satisfacción de los propios sentidos, para buscar el bienestar y el placer, para dar plena satisfacción a todas sus pasiones, especialmente a la de la impureza, y se hace víctima del hedonismo. Quien es señalado con la marca en la mano hace de su propio yo el centro de todo su obrar, mira a los demás como objetos para usar y explotar para provecho propio y se hace víctima del egoísmo desenfrenado y de la falta de amor. Si mi adversario marca con su sello a todos sus secuaces, ha llegado el tiempo en que también yo, vuestra celeste capitana, marco con mi sello maternal a todos aquellos que se han consagrado a mi corazón inmaculado y forman parte de mi ejército. Imprimo en vuestra frente mi sello con el signo santísimo de la cruz de mi Hijo Jesús. Así abro la inteligencia humana para acoger su divina palabra, amarla, vivirla, os conduzco a confiaros completamente a Jesús que os la ha revelado, y os transformo hoy en valientes testimonios de fe. A los signados en la frente con la marca blasfema, yo contrapongo a mis hijos,
signados con la cruz de Jesucristo. Después ordeno toda vuestra actividad a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Por eso imprimo en vuestra mano mi sello, que es el signo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con el signo del Padre, vuestra actividad humana es ordenada a una perfecta cooperación al designio de su divina providencia, que también hoy sigue disponiendo todas las cosas para vuestro bien. Con el signo del Hijo, cada una de vuestras acciones es injertada profundamente en el misterio de su divina redención. Con el signo del Espíritu Santo, todo vuestro obrar se abre a su poderosa fuerza de santificación, que sopla por todas partes como un fuego potente, para renovar desde los fundamentos a todo el mundo. Hijos míos predilectos, dejaos marcar todos, en la frente y en la mano con mi sello maternal en este día en el que, recogidos con amor en tomo a mi cuna, celebráis la fiesta del nacimiento terreno de vuestra Madre Celestial. Fátima, Portugal, 15 de septiembre de 1989. Fiesta de la Virgen Dolorosa. Grande es mi dolor, participad, hijos predilectos de mi dolor. Soy vuestra Madre dolorosa. Mi corazón inmaculado es traspasado por numerosas y dolorosas espinas. El dominio de mi adversario se ha hecho cada día mayor y su poder se expande en los corazones y en las almas. Ya ha descendido sobre el mundo una densa tiniebla. Es la tiniebla del rechazo obstinado de Dios. Es la tiniebla del pecado cometido, justificado y ya no confesado. Es la tiniebla de la lujuria y de la impureza. Es la tiniebla del egoísmo desenfrenado y del odio, de la división y de la guerra. Es la tiniebla de la pérdida de la fe y de la apostasía. En el cáliz de mi corazón inmaculado yo recojo, también hoy, todo el dolor de mi Hijo Jesús, que revive místicamente las horas sangrientas de su agonía. Nuevo Getsemaní es para Jesús ver hoy su iglesia tan violada y desierta, donde la mayor parte de los pastores duerme en la indiferencia y en la tibieza, mientras otros repiten el gesto de Judas y le traicionan por sed de poder y de dinero. Exulta el dragón frente a la vastedad de su conquista, con la ayuda de la bestia negra y de la bestia semejante a un cordero, en estos vuestros días, en los que el diablo se ha desencadenado contra vosotros, sabiendo que le queda poco tiempo. Por esto han llegado también los días de mi gran dolor. Grande es mi dolor al ver a mi Hijo Jesús que sigue vilipendiado y flagelado en su palabra, rechazada por orgullo y desgarrada por interpretaciones humanas y racionalistas. Grande es mi dolor al contemplar a Jesús, realmente presente en la Eucaristía, cada vez más olvidado, abandonado, ofendido y pisoteado. Grande es mi dolor al ver a mi Iglesia dividida, traicionada, despojada y crucificada. Grande es mi dolor al ver a mi Papa que sucumbe bajo el peso de una cruz pesadísima, mientras se ve circundado por la completa indiferencia de parte de obispos, sacerdotes y fieles. Grande es mi dolor por un número en constante crecimiento de mis pobres hijos que recorren el camino del mal y del pecado, del vicio y de la impureza, del egoísmo y del odio, con el gran peligro de perderse eternamente en el infierno. Entonces hoy, os pido a vosotros, hijos consagrados a mi corazón inmaculado, todo lo que en este mismo lugar, en mayo de 1917, he pedido a mis 3 pequeños niños Lucía, Jacinta y Francisco, a quienes me aparecí. ¿Queréis también vosotros ofreceros como víctimas al Señor, sobre el altar de mi corazón inmaculado, por la salvación de todos mis pobres hijos pecadores? Si acogéis esta mi invitación, deberéis hacer cuanto ahora os pido. Orad cada vez más, especialmente con el Santo Rosario. Practicad con frecuencia horas de adoración y reparación eucarística. Acoged con amor todos los sufrimientos que el Señor os mande. Difundid sin miedo los mensajes que yo os doy, como celestial profetisa de estos vuestros últimos tiempos. Si supierais el castigo que os espera, si seguís cerrando las puertas de vuestros corazones a la voz angustiada de vuestra Madre Celeste,
ya que el corazón divino de mi Hijo Jesús ha confiado a mi corazón inmaculado la última y extrema tentativa de conduciros a todos a la salvación. Dongo como, 13 de octubre de 1989 aniversario de la última aparición de Fátima, el ángel del primer flagelo recordado hoy. Mi última aparición ocurrida en Fátima el 13 de octubre de 1917, confirmada por el milagro del sol. Mirad cada vez más a la mujer vestida del sol, que tiene la misión de preparar a la Iglesia y a la humanidad para la venida del gran día del Señor. Los tiempos de la batalla decisiva han llegado. Ha descendido sobre el mundo la hora de la gran tribulación, porque los ángeles del Señor son enviados, con sus flagelos, para castigar la tierra. ¿Cuántas veces os he invitado a andar por el camino de la mortificación de los sentidos, del dominio de las pasiones, de la modestia, del buen ejemplo, de la pureza y de la santidad? Pero la humanidad no ha acogido mi invitación y ha seguido desobedeciendo el sexto mandamiento de la ley del Señor que prescribe no cometer actos impuros. Al contrario, se ha querido exaltar tales transgresiones y proponerlas como la conquista de un valor humano y un modo nuevo de ejercitar la propia libertad personal. De ese modo hoy se ha llegado a legitimar como buenos todos los pecados de impureza. Se ha comenzado por corromper la conciencia de los niños y de los jóvenes, llevándolos a la convicción de que los actos impuros cometidos solos ya no son pecado, que las relaciones prematrimoniales en el noviazgo son lícitas y buenas, que las familias pueden comportarse libremente y recurrir también a los medios para impedir los nacimientos. Se ha llegado hasta la justificación y la exaltación de los actos impuros contra natura, incluso a proponer leyes que equiparan a la familia la convivencia de homosexuales. Nunca como hoy, la inmoralidad, la impureza, y la obscenidad son continuamente propagadas a través de la prensa y de todos los medios de comunicación social. Sobre todo la televisión se ha convertido en el perverso instrumento de un diario bombardeo de imágenes obscenas, dirigidas a corromper la pureza de la mente y del corazón de todos. Los locales de diversión, en particular el cine y las discotecas, se han vuelto lugares de pública profanación de la propia dignidad humana y cristiana. Es el tiempo en el que el Señor nuestro Dios es continua y públicamente ofendido con los pecados de la carne. Ya la Sagrada Escritura os ha advertido que quien peca por medio de la carne, en la misma carne encuentra su justo castigo. Y así, ha llegado el tiempo en el que el ángel del primer flagelo pasa por el mundo, para que sea castigado según el querer de Dios. El ángel del primer flagelo inflige en la carne de aquellos que se han dejado signar con la marca del monstruo en la frente y en la mano y han adorado su imagen, una llaga dolorosa y maligna, que hace gritar de desesperación a aquellos que han sido afectados por ella. Esta llaga representa los dolores físicos que hieren el cuerpo a causa de enfermedades graves e incurables. La llaga dolorosa y maligna es un flagelo para toda la humanidad, hoy tan pervertida, que ha construido una civilización atea, materialista y hace de la búsqueda del placer el fin supremo del vivir humano. Algunos de mis pobres hijos han sido heridos por la misma, a causa de sus pecados impuros y sus desórdenes morales y llevan sobre sí mismos el peso del mal que han cometido. Otros, en cambio, son heridos aún siendo buenos e inocentes, entonces su sufrimiento sirve para la salvación de muchos malos, debido a la solidaridad que os une a todos. El primer flagelo son los tumores malignos y toda clase de cáncer, contra el cual la ciencia nada puede hacer a pesar de su progreso en todos los sectores. Enfermedades que se propagan cada vez más y hieren el cuerpo humano devastándolo con llagas dolorosísimas y malignas. Hijos predilectos, pensad en la difusión de estas enfermedades incurables en todas partes del mundo y en los millones de muertos que ellas provocan. El primer flagelo es la nueva enfermedad del SIDA, que hiere sobre todo a mis pobres hijos víctimas de la droga, de los vicios y de los pecados impuros contra natura. En estos tiempos en los que la humanidad es golpeada por este primer flagelo,
vuestra Madre Celeste quiere ser para todos ayuda, sostén, consuelo y esperanza. Por eso os invito a andar por el camino del ayuno, de la mortificación y de la penitencia. A los niños les pido que crezcan en la virtud de la pureza y en este difícil camino sean ayudados por los padres y los educadores. A los jóvenes les pido que se formen en el dominio de las pasiones con la oración y la vida de unión conmigo, y que renuncien a ir a los cines y a las discotecas donde está el grave y continuo peligro de ofender esta virtud tan grata a mi corazón inmaculado. A los novios les pido que se abstengan de toda relación antes del matrimonio. A las familias cristianas les pido que se formen en el ejercicio de la castidad conyugal y no usen nunca medios artificiales para impedir la vida, según la enseñanza de Cristo, que la Iglesia también hoy propone con iluminada sabiduría. Cuánto deseo de los sacerdotes la escrupulosa observancia del celibato y de los religiosos la práctica fiel y austera de su voto de castidad. A mis pobres hijos atacados por el primer flagelo de la llaga dolorosa y maligna, yo me presento como Madre misericordiosa que alivia y consuela, que lleva a la esperanza y a la paz. A ellos les pido que ofrezcan sus sufrimientos en espíritu de reparación, de purificación y de santificación. Sobre todo para ellos mi corazón inmaculado se vuelve el refugio más acogedor y el camino seguro que los lleva al Dios de la salvación y de la alegría. En este mi celestial jardín todos serán consolados y estimulados, mientras yo misma me preocupo amorosamente de dar alivio en el sufrimiento y, si está en la voluntad del Señor, ofrecer el don de la curación. Por lo tanto, en estos tiempos en que la humanidad es atacada por el primer flagelo, os invito a todos a dirigir vuestra mirada a mí, vuestra Madre Celeste, para ser confortados y ayudados. Dongo como, 1 de noviembre de 1989 Fiesta de Todos los Santos la Nueva Jerusalén. Hoy es la fiesta de todos los santos y mañana recordáis a los que se han salvado pero que aún se encuentran inmersos en los sufrimientos purificadores del purgatorio. En estos tiempos de la gran tribulación debéis vivir fuertemente la comunión de los santos. Soy la reina de todos los santos, soy la capitana de un único ejército. Los ángeles del Señor han recibido de mí el mandato de responder con fuerza y con energía a todas las insidias que el dragón, la bestia negra, la bestia semejante a un cordero y los espíritus malignos, os tienden todos los días. Qué grande es hoy su poder celestial, porque son enviados por mí para contrarrestar la táctica de mi adversario, que es la de alejar a muchos pobres hijos míos de la adoración debida a nuestro Dios, mediante la difusión cada vez mayor del culto satánico y de las misas negras. A esta perversa y blasfema acción de los